Saludos y bendiciones, amados hermanos y amigos. En este día Dios te guarde los mejores deseos en Cristo Jesús para tu vida. Al momento que recibas este video de esta clase, de este tema bíblico, te encuentres de la mejor manera, bien, de salud, gozando si vives en Cristo de las bendiciones del Señor. Si aún no encuentras a Jesucristo en tu vida, pues yo te invito desde ya a que dejes entrar a Jesucristo en tu vida, en tu corazón. En este día, el tema que lo he titulado se llama Cristo vino a salvarte, no para condenarte. Ese es el nombre del tema. Cristo vino para salvarte, no para condenarte. Amados hermanos en Cristo, amigos, vivimos un mundo lleno de tanta maldad, hermanos, amigos, que ahora se hace difícil para una persona tener confianza en otra persona. ¿Por qué? Porque el mundo, hermano, está lleno de tanta maldad. Ahora, hoy en día, uno no se puede confiar ni de uno mismo. ¿Debido a qué? Debido al pecado, debido a la maldad y debido a la injusticia. Entonces, como que ya nos hemos acostumbrado toda la raza humana a vivir en medio de este mundo así, de esa manera, ¿verdad? O sea, todos los seres humanos lo primero que vemos es lo malo, ¿verdad? Se nos hace a veces difícil apreciar lo bueno, por ejemplo, de las personas. Generalmente las personas, cuando vemos a alguien, sobre todo los cristianos, lo vamos viendo con desconfianza, ¿verdad? Porque conocemos el mundo del mal, cómo está, hermano, cada día creciendo. Hoy en día, amados hermanos y amigos, en todo el mundo existe la maldad y la injusticia, el asesinato, el sicariato, ¿verdad? Vas caminando y una persona que es tu enemigo te mata, ¿verdad? En cualquier sitio. Amados hermanos en Cristo, este mundo, dice la palabra de Dios, está dominado por el príncipe de este mundo, por Satanás. Y él ha venido a destruir y a matar y a robar. Él es el que lleva cautiva las almas hacia la desobediencia a Dios. Él es el que lleva cautiva las almas, ¿verdad? Rumbo a la perdición, a la rebeldía. En realidad, amados hermanos, Jesucristo cuando Él vino, Él no vino a un mundo que estaba salvo. Él vino a un mundo condenado. O sea, el hombre, la raza humana sin Dios está condenado. Dice la palabra de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea, antes que viniera Jesucristo a este mundo, ya todos los seres humanos ya estaban condenados. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna esperanza, o sea, vivían sin Dios y sin esperanza. Sin embargo, hermanos, ahora que ha venido Jesucristo, usted y yo y toda la humanidad entera tienen la oportunidad de aceptar el plan de Dios, de aceptar vivir con Dios, de aceptar buscar a Dios y sobre todo de aceptar creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Pero ese mensaje que trajo Jesucristo, amados hermanos, muchas veces choca con la otra parte del ser humano, o sea, la parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa? La parte del pecado. Para algunos, escuchar de Jesucristo es traer esperanza, fe, una vida nueva, renovar aquello que está haciendo, que está caminando mal. Para algunos, eso significa escuchar de Jesús. Y para algunos de creer en Jesús, eso significa una nueva noticia, una nueva esperanza, una forma de cómo creer en que la vida se puede hacer o se puede llevar de la mejor manera o de otra manera, ¿verdad? De una manera más superior, de una manera que valga la pena, ¿verdad? Pero para otros, ¿verdad? El oír de Jesucristo, el creer en Jesucristo se convierte en una pesadilla. ¿Por qué? Porque no todo mundo, hermanos, está dispuesto a recibir a Jesús, ¿verdad? De la manera que Él espera que la humanidad le reciba. Aún sus mismos hermanos de Jesús, ellos no creían en Él. Aún ese pueblo de Israel, aún los judíos le dieron la espalda a Jesús, ¿verdad? Porque no todos creyeron en Él.
Así que no es que Jesús venga a este mundo y venga a condenar y venga a juicio. Bueno, más adelante el Evangelio de Juan nos va a hablar de eso, pero por el momento, amados hermanos, vamos a hablar precisamente acerca de estos textos que escribe Juan del capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Por qué quiero hablar solamente de esos dos textos? Porque es importante, vuelvo a remarcar, que la humanidad entienda que Jesucristo vino a salvar al mundo. El mundo ya está perdido, hermanos, sin Dios y sin esperanza. O sea, cualquier persona que no conozca a Dios, que no conozca a Jesucristo, que nunca se haya arrepentido, que nunca haya querido arreglar su vida con Dios, de hecho está perdida, está condenada. Porque la Biblia lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea, un hombre sin Dios y sin Jesucristo no tiene ninguna esperanza, simplemente vive y si muere en cualquier momento, muere sin salvación, muere sin ninguna esperanza. ¿Verdad? Entonces, desde ese punto de vista, amados hermanos y amigos, yo quiero que usted y yo entendamos la importancia de dar a conocer a un Jesucristo que vino precisamente a esa misión de salvar al ser humano. Y miren lo que dice acá, amados hermanos, la palabra de Dios. Vamos a leer Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá está la gran oportunidad para todo ser humano. Acá está la oportunidad para ti, amigo, que no conoces de Dios, no conoces a Jesucristo. Ahorita que tienes vida, que tú y yo tenemos vida, tenemos la oportunidad de conocer al Hijo de Dios. El Hijo de Dios nos dice por medio de su palabra, porque de tal manera, o sea, Dios amó a este mundo de tal manera, o sea, sin ningún límite, lo amó a este mundo, o sea, amó al ser humano, a la humanidad, que ha dado, dice la palabra de Dios, a su Hijo unigénito. O sea, Jesucristo vino, amados hermanos y amigos, para dar una esperanza a esta raza humana. Si usted se fija, demos una mirada a cómo está este planeta, hermano. El planeta está destruyéndose. En algunos lugares hay sequías, incendios, en otras hay inundaciones. Los polos, el Ártico, los polos se están derritiendo, los grandes glaciares se están derritiendo, el agua del mar está subiendo de nivel, hay temblores, terremotos, huracanes, ¿verdad? Sequías en algunos sitios, lugares en donde llovía, han desaparecido los ríos y ahí, hermano, esta tierra se está destruyendo, hermano. ¿Y a causa de qué es eso? A causa de la misma actividad humana, a causa del mismo pecado del ser humano. ¿Por qué? Porque preferimos destruir los árboles, ¿verdad? Los árboles donde viven las especies de animales, ¿verdad? Que sacar, por ejemplo, el papel de otra materia prima, que de repente no sean los árboles. O destruimos el bosque, ¿para qué? Para criar ganado, por ejemplo. Transformamos el medio ambiente, hermano, en desiertos, hermano. Es increíble. El ser humano, hermano, es como un depredador sin control, hermano, cuando no hace las cosas de manera racional, hermano. Somos como depredadores sobre la tierra. Vamos y destruimos y saqueamos todo lo que miremos, lo que tengamos a nuestras manos. Entonces, amados hermanos, miren cómo está la tierra. Amigos, mira cómo está sucediendo todo esto. Y cómo está la vida social, la vida espiritual de las personas. ¿Cómo está? La gente anda de arriba para abajo, migrando. La gente anda buscando la comida. La gente anda buscando trabajo. Pero aparte de eso, la gente vive en libertinaje, hermano. ¿En libertinaje de qué? En libertinaje del pecado. En libertinaje de los estilos de vida. Cada quien quiere vivir como le viene en gana, ¿verdad? La gente no quiere escuchar la voz de Dios. No es que Dios no le hable al hombre. Ya Jesucristo ya vino, vuelvo a repetir. La humanidad estaba perdida cuando vino Jesucristo y la humanidad sigue perdida todavía. ¿Por qué?
porque no todos están dispuestos a abrir su corazón al Señor Jesucristo. Aún algunos cristianos todavía tienen endurecido su corazón, su mente, la tienen metida en alguna obra de la carne, en algunos vicios, en costumbres que los están llevando, hermano, a no agradar a Dios, a no obedecer a Dios tal a como Dios espera, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, en Cristo, ¿cuál es tu situación, verdad? Si eres cristiano y realmente estás valorando lo que Cristo vino a hacer por ti, o si eres cristiano y no estás valorando lo que Cristo hizo por ti, o si no eres cristiano y se te ha hablado de Cristo, o alguien te habla de Cristo, pero no te interesa porque no encuentras sabor, no encuentras nada atractivo en Jesucristo. Entonces déjame decirte, amigo, entonces eso significa de que hay una parte oscura en algún lugar de tu alma. O sea, en otras palabras, el pecado todavía está anidando en algún lugar de tu corazón. Y ese pecado te lleva a no ver la verdad, a no ver la luz. Por eso dice la palabra de Dios que muchos creyeron en Jesús, pero otros no creyeron. ¿Cuál es tu situación, amigo? ¿Cuál es tu situación, amado hermano? ¿Por qué no estás realmente entregado en cuerpo, en alma y en espíritu a Jesucristo? Puede ser de que realmente es lo que yo digo, es lo que yo te estoy diciendo. Puede ser de que en algún lugar de tu alma, de tu corazón, hay algo que no te deja ver con claridad la nueva vida o el nuevo estilo de vida que Jesucristo te quiere dar, ¿verdad? Y eso se llama el pecado, hermano, el pecado, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, Jesucristo ya vino, hermano. Y dice el texto de Juan 3:16, porque de tal manera, o sea, Dios, hermano, no se fijó de manera individual por los pecados de cada persona, sino que Dios vio a esta humanidad perdida en el pecado. Lógicamente, desde el Génesis, ¿verdad? Desde Adán y Eva, el hombre ha venido apartándose de Dios. Fue castigado, fue sacado del huerto del Edén y ahora cada quien ha labrado su propio camino, cada quien ha buscado lo suyo. Entonces, el estado de la humanidad, ¿cómo es? Pecaminoso. Es un estado de rebeldía, hermanos, abierta hacia lo bueno. La gente busca, vuelvo a repetir, son algunas personas las que han logrado que Jesucristo transforme sus vidas de tal manera que ellos no vean lo malo en las personas, sino que vean lo bueno. Lo que Dios quiere que nosotros los humanos veamos, hermanos. Y es la luz de Cristo que alumbre Cristo en nuestras vidas. Amados hermanos, en Cristo, Dios amó a esta humanidad de tal manera que tuvo que meditar Él y enviar a su Hijo, su único Hijo unigénito que tenía, lo envió a la tierra. Yo te hago una pregunta, amado hermano, en esta hora, o amado amigo. ¿Tú serías capaz de dar tu vida para que este mundo, o serías capaz de dar la vida a tu Hijo para que este mundo se transforme y llegue a ser un mundo de igualdad, de injusticia, en donde no haya maldad ni pecado? ¿Serías capaz de hacer eso? Yo te lo aseguro que nadie en este mundo es capaz de dar a su propio hijo para eso, ¿verdad? Pero ¿saben quién lo hizo? Nuestro Dios lo hizo. A Él no le importó, Él envió a su hijo para eso. Y entonces Jesucristo vino, amados hermanos, por ese profundo amor que Dios le puso al hombre, a la humanidad. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios ya hizo su obra, hermano, ya hizo posible de que ahora usted y yo podamos escapar del juicio que se avecina. Hermanos, el apocalipsis se aproxima, estimado amigo. No te aferres mucho a esta tierra. No creas que vas a vivir el tiempo que tú quieres. El reloj de Dios ya está puesto y la aguja va hacia adelante. Y de ese reloj de Dios nadie se puede salir, nadie se puede escapar.
Tu vida, aunque tú no lo creas, estimado amigo, que no quieres arrepentirte de tus pecados, o estimado hermano, que no quieres dejar las obras de la carne, no quieres dejar tus malas costumbres, aquellas cosas que tenías antes de conocer a Jesucristo y que todavía no las quieres dejar. Déjame decirte que Dios conoce todo ello. Dios conoce el lado en que estás. Dios conoce la forma como vives. Dios conoce lo más íntimo de tu corazón. Y quieres que te diga una noticia. Nosotros que predicamos la palabra de Dios, nadie de nosotros te va a juzgar. Pero hay alguien que sí te va a juzgar. Ese es Dios. A Dios le interesa, hermano, el estado espiritual de cada alma. Cada creación de Dios, a Él le interesa el alma del hombre. Y Él sabe cómo estamos viviendo cada uno de nosotros, los habitantes de esta tierra. Seas que haya creído en Jesucristo o te haya bautizado inclusive, pero Él sabe cómo vive. Él sabe realmente quién eres, hermano. A Dios no lo vas a engañar. A Dios ningún ser humano lo puede engañar. Nos engañamos nosotros mismos. Entre nosotros no podemos hacer, como alguien decía, ¿verdad? Entre nosotros nos hacemos los tontos, ¿verdad? Buscamos cómo disimular, buscamos cómo agazaparnos detrás de una religión o de una sotana o de cualquier otra cosa. Pero delante de Dios, hermano, Él sabe quiénes somos. Entonces, hermanos, la oportunidad, amigos, la oportunidad ya está. Ya está ahorita. Mientras tengas vida, esta es tu oportunidad, amigo. ¿Sabes de qué? De empezar una nueva vida, una nueva relación con Dios. Por eso dice el texto, porque de tal manera amó Dios a este mundo, al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees en ese inmenso amor de Dios hacia ti, amigo, entonces debes de saber de que Dios no quiere destruirte, Dios quiere darte vida eterna. Quieres que tú y yo tengamos una esperanza. Pero ¿qué debes de hacer? ¿Cuál es el requisito? El requisito es que primeramente tú creas en Jesucristo, en el Hijo de Dios. ¿Verdad? Porque el Hijo de Dios a eso vino. Él vino a morir por toda la humanidad, para todo aquel que en Él cree. O sea, Él murió por todos. Pero no todos van a creer en esa obra redentora de Jesús. En ese inmenso amor de Dios, no todos van a creer. Mira, tú puedes tomar la opción de no creer en Dios, pero ¿sabe ¿sabe cuál es tu problema? El problema está en que, mira, aunque tú no creas en Dios, gracias al amor de Dios tú respiras. Aunque tú no creas en Dios, gracias a que Dios te da la vida, puedes trabajar. Aunque tú no creas en Dios, gracias a que Dios te ha dado inteligencia, es que tú produces algo, ¿verdad? Aunque no creas en Dios, si toda la vida del ser humano camina y funciona por la obra de Dios, o sea, por la voluntad de Dios. Sin Dios nadie vive, sin Dios nadie respira, nada de su creación se mueve sin Dios. Así que aunque tú creas que tú eres ateo, que no crees en Dios, pero sin Dios no estuvieras respirando, no tuvieras vida. Sin Dios simplemente eres simplemente un objeto inanimado, o sea, sin vida. Eres como una pared, ¿verdad? Y ¿saben qué, amigo? Dios ve al ser humano como algo, parte de su creación, pero Él lo ama tanto, hermano, que quiere que te salves no solamente de este mundo de maldad, sino que te salves eternamente y para siempre. O sea, en otras palabras, que vivas y que mueras con un objetivo. O sea, que no vivas y mueras sin ningún objetivo. O sea, es como una persona que viva 50, 70, 80 años y sin Dios y nunca se haya arrepentido. La pregunta es, ¿para qué vivió todo ese tiempo? Si cuando muere, ¿verdad? Dios la va a condenar. O sea, simplemente no quiso escuchar a Dios, no se arrepintió, no creyó en Jesucristo. ¿A dónde crees tú, amado hermano, amigo, que Dios lo va a poner esa alma? ¿A dónde lo va a poner? Simplemente le va a dar condenación eterna. ¿Por qué? Porque no creyó en la palabra de Dios.
Y he ahí la condenación del ser humano cuando no creemos en lo que Jesucristo vino a hacer, cuando no creemos en lo que Cristo dijo por medio de su palabra, ¿verdad? Y no fueron las palabras de él, fueron las palabras de Dios que Dios puso en su corazón para hablarle a la humanidad. Y por eso dice ese texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú has creído en el Hijo de Dios, entonces no solamente has creído en él, estás complacido y estás de acuerdo con lo que Cristo quiere hacer. En otras palabras, Cristo quiere darte una vida nueva, entonces tú estás de acuerdo con eso, has creído en él. Y entonces, ¿qué es lo que hace la persona que está completamente en sintonía con la persona de Jesucristo? ¿Qué es lo que hace? Obedece la palabra de Dios. Es humilde y va apartándose de aquellas cosas que sabe que ofenden a Dios. Va apartándose del pecado, va apartándose de aquellas malas costumbres. Va apartándose de todo aquello que te aleja de Dios. Esa es la persona que ha aceptado en su corazón a Jesucristo, estimado hermano y amigo. Cuando tú aceptas a Jesucristo, entonces oír de Jesucristo para ti es una alegría, es un ánimo. Es como el primer amor, ¿verdad? O sea, el cristiano cuando se bautiza experimenta un primer amor. O sea, en ese momento sabe que Dios está con él, se siente complacido, el alma se siente perdonada y todo eso. Entonces experimentas un primer amor. Pero ¿qué sucede? Ese primer amor, hermano y amigo, no lo debes de dejar. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a garantizar que más adelante sigas fortaleciendo esa relación con Dios. ¿Verdad? La fe en Dios, hermano, y la obediencia a Dios es como un matrimonio. Tú debes de ser fiel a Dios. Porque si no eres fiel a Dios, entonces ahí algo está mal, está funcionando mal. Y déjame decirte, hermano cristiano, que de repente no estás buscando a Dios de la manera que Dios quiere. Estás conviviendo con algunas cosas que te apartan de Dios. Entonces, déjame decirte que Dios sabe cuál es tu situación. Y Él está esperando a que tú reacciones, ¿verdad? Antes que pueda ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque nadie te garantiza la vida, hermano. Tú vas por la calle y cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? El dueño de nuestra vida es Dios y por eso Él quiere que usted y yo estemos en todo momento a cuentas con Él. Entonces, amigos, la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Jesucristo vino, ¿verdad? Porque ese inmenso amor que Dios mostró a la humanidad, que Él dijo, bueno, ya no voy a mandar profetas, no voy a enviar ángeles, ya nada de eso. Lo único que me queda es enviarle a mi Hijo Jesucristo. Tal vez a Él lo escuchan. Y dice la palabra de Dios que Él se hizo hombre y vino acá al mundo. ¿Para qué? Para traernos estas palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya vieron, hermano? Entonces Jesucristo vino a un mundo perdido, a un mundo lleno de pecado. La humanidad, vuelvo a repetir, que no se arrepiente. Todo ser humano que no se arrepiente en estos momentos y no cree en Dios y no cree en Jesucristo, o si cree en Jesucristo pero no se arrepiente, porque hay personas que creen en Dios y también creen en Jesucristo pero no se arrepienten. Entonces dice la palabra de Dios, de todas maneras eso de nada te sirve. O sea, a ningún ser humano le sirve creer en Dios, creer en Jesucristo, pero no someterse a ellos. A ningún ser humano le sirve. Esa fe es muerta, dice la palabra de Dios. La fe sin obras es muerta. Si tú y yo queremos demostrarle a Dios que lo amamos y que queremos transformar nuestra vida, nuestro ser, entonces debemos de obedecer a Dios. Obedecer lo que Él dice, o sea, hacer lo que Él dice. Entonces, hermanos, y vamos a leer el versículo 27, sigue diciendo Juan ahí de 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, el mundo en sí está condenado sin Cristo. Pero por eso el autor de Juan dice, no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo. O sea, la misión de Jesús solamente es, hermanos, salvar al mundo.
Pero ¿cómo lo va a salvar? Lo va a salvar al mundo que cree en Él. O sea, de manera individual Él viene al mundo, pero viene a hablarte de manera individual a ti y a mí. O sea, Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Y entonces ahí entra una responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Si cree en Jesucristo, en el Hijo de Dios, entonces Dios te va a dar la oportunidad para que la palabra de Dios alumbre tu vida. Para que el pecado ya no haga carcoma en tu vida, en tu alma. Para que el pecado no te domine. Para que aquellas debilidades que antes tenías las alejes de ti cada día. Para que la luz de Cristo, la luz de la palabra de Dios, te alumbre todos los días y puedas ver con claridad lo bueno y lo malo. ¿Para qué? Para que te apartes de lo malo. Entonces, Cristo, dice el texto, no vino a condenar a este mundo. ¿Vino a qué? Vino a salvarlo, ¿verdad? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, la misión de Jesucristo fue de que el mundo, este mundo, fuera salvo por él. Pero la pregunta es, ¿cuántas personas de este mundo, de los miles de millones de personas de este mundo, están creyendo en Cristo? ¿Cuántos? Por ejemplo, echemos una mirada en nuestros países, en nuestras ciudades, de cuántos millones de personas en el país están creyendo en Jesucristo y le están obedeciendo. Y cuántos millones de personas simplemente no les interesa cambiar absolutamente nada. Siguen viviendo en el libertinaje, en el pecado, en la borrachera, en el adulterio, en la fornicación, en la mentira, en la envidia, en la avaricia, ¿ah? En todo lo que hace el ser humano por medio del pecado y la maldad. ¿Verdad? En el robo, en la injusticia, en el crimen. Hay personas que no les importa matar a otro ser humano con tal de enriquecerse o tener dinero. A ellos no les importa. O sea, esas personas lo único que quieren es algo temporal. O sea, pueden llegar a tener dinero, pero ese dinero, hermano, no se les va a hacer nada. Porque dice la palabra de Dios que todo aquel que trabaja, que coma, pues. O sea, el ser humano quiere todo, quiere riqueza, quiere estudio, quiere preparación, quiere todo, pero sin esfuerzo, sin obediencia. Qué bonito, ¿verdad? Un estudiante quiere ser ingeniero, quiere ser profesional, pero sin estudiar. Un obrero quiere obtener su salario mensual, pero sin trabajar. O sea, el ser humano es así. O sea, el ser humano por medio del pecado quiere hacer las cosas a su manera. Pero Dios te dice no. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la condición para que esta humanidad no se pierda? Que crea en el Hijo de Dios. Y luego que crea en él, que obedezca lo que él dice. El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Dios ya hizo su misión, ya cumplió, hermano. De aquí ya no hay otra, ¿verdad? No esperes, amigo, que Dios se te aparezca en una visión o que te envíe un ángel o que envíe un profeta. No esperes nada de eso. No esperes nuevos escritos en la Biblia porque ya todo ya está escrito. Ya está el Apocalipsis ahí, inclusive ya Jesús cumplió la misión, hermano. Ya Él ya vino ya. Y las palabras que Él dijo, hermano, algún día se van a cumplir. Dice la palabra de Dios. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Así dice Marcos capítulo 14, versículo 15 y 16. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿verdad? Y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Así dice la palabra de Dios. Ya Cristo ya las dijo esas palabras, hermano. Él vino a salvar al mundo. Pero va a salvarse aquella persona de manera individual que crea en las palabras de Jesús. Que crea en la palabra de Dios. Que diga, yo soy pecador, hermano. Yo soy
alguien que no quiere, no ha obedecido a Dios. He vivido una vida de desastre, totalmente en desobediencia a Dios. Soy rebelde, soy un hijo de rebeldía. Soy orgulloso porque no quiero humillarme delante de Dios, no quiero. Quiero seguir en mi pecado, en mi rebeldía, en mi desobediencia delante de Dios. Entonces, cuando una persona dice así, entonces ahí ya está Jesucristo ya. A ese tipo de persona que reconoce eso es a la que ha venido Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay personas que aceptan a Jesucristo, pero luego, hermano, el mensaje como que lo ven demasiado difícil para llevar, ¿verdad? Entonces algunos, como dijo Jesucristo, empiezan a ver los afanes de la vida, empiezan a ver los placeres, empiezan a ver esto y lo otro y vuelven a ver para otro lado. Y entonces la semilla de la palabra de Dios ya no cae en buen corazón, dice el Señor. Puede ser de que esa semilla haya caído entre espinos y entonces los espinos están ahogando la palabra en tu corazón. ¿Y cuáles son los espinos? Todas las cosas que te apartan de Dios y los placeres, aquellas cosas que no puedes dejar y que no quieres renunciar a ellos, ¿verdad? O puede ser de que la palabra de Dios haya caído entre piedras, por ejemplo. O sea, que tienes un corazón duro, hermano. Amigo, si ese es el caso tuyo, entonces la palabra de Dios no puede germinar ahí. Simplemente ya no es decisión de Jesús, ya no es decisión de Dios que te pierdas. Es simplemente una decisión tuya, personal, porque no quieres arrepentirte. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios en tu vida? ¿Te has preguntado tú cuántas veces Dios te ha dado oportunidad? De repente hasta te ha salvado la vida, de perder la vida, de morir físicamente. De repente te ha salvado de una enfermedad. Por ejemplo, este coronavirus, ¿a cuántas personas el Señor le dio oportunidad de una nueva vida, de una nueva relación con Él? Y sin embargo ahora ya hasta son malagradecidos, ya se olvidaron de Dios ya. Ya volvieron otra vez a sus andanzas, a los placeres de la vida. Jovencitos de 13, 14, 15 años en las discotecas, 4 o 5 de la mañana, bien borrachos. Algunas jovencitas de 14, 15 años fornicando con los novios de 18, de 20 años. Es terrible, hermano. ¿Por qué? Porque la humanidad no quiere arrepentirse. El hombre, la humanidad no quiere arrepentirse. Pero ya Juan, por medio del evangelio de Juan, ¿verdad? Lo dice, ahí habla Jesús, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, ya Cristo ya vino. Todavía está la oportunidad, amigo, que tienes vida, de aceptar ese mensaje. ¿Para qué? Para que no seas condenado con el mundo. Pero si no lo aceptas y no lo obedeces, entonces no le eches la culpa a Dios, no le eches la culpa a Jesucristo, mucho menos, porque el único culpable de que te pierdas eres tú mismo. Simplemente no quieres obedecer a Dios, no quieres arrepentirte realmente de tus pecados. ¿Verdad? ¿Cuál es tu situación a esta hora, en este día, amigo, hermano? No lo sé, pero Dios sí lo sabe cuál es tu situación. Y déjame decirte que Dios desea todo lo mejor para tu vida, para la mía también. Pero Dios quiere que no solamente creamos en Jesucristo, sino que le obedezcamos. Y mire lo que dice el versículo 18. El que en Él cree, o sea, en el Hijo de Dios, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ya vieron? O sea, el que cree en Él, o sea, en Jesucristo, no ha sido condenado, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero acá, hermano, no hay que confundir el solamente creer. No solamente hay que creer, hay que obedecer a Jesucristo. ¿Verdad? Porque muchas personas, vuelvo a repetir, creen en Dios, aún los mismos demonios creen y tiemblan, pero no obedecen a Dios. Entonces Dios no quiere a alguien que solamente diga, ah, sí, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Jesucristo también. Pero una cosa es creer y otra cosa es que tú y yo le obedezcamos a Dios.
Si le creemos es porque Dios, ¿verdad?, está viendo en nosotros que nos estamos sometiendo y le estamos obedeciendo. Pero si no le obedecemos y decimos que creemos en Él, entonces, hermano, estamos mintiendo. Dice la palabra de Dios que estamos mintiendo y la mentira es pecado. Y la mentira, hermanos, a usted y a mí nos puede llevar a la condenación eterna. Así que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Si tú dices que crees en Dios y crees en Jesucristo, entonces usted y yo debemos de obedecerle. Acá no es cuento de que solamente debemos de creer, sino obedecerle, o sea, hacer lo que Dios nos dice, ¿verdad? Y dice el versículo ahí entonces, el que en Él cree no es condenado. Está bien que crean, no eres condenado, ¿verdad? Pero el que no cree, o sea, una de las formas es, hermano, no creer en Jesucristo. O sea, tú puedes inclusive aceptar a Jesucristo como tu Salvador, pero de ahí, digamos, a que tú mantengas esa palabra tuya en tu corazón, a que la mantengas con fidelidad a Dios es otra cosa. Porque dice la palabra de Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, el hecho que tú y yo no obedezcamos a Cristo, no solamente creer, el hecho que no le obedezcamos es como que no estemos creyendo en lo que Él dice. ¿Verdad? Porque la palabra de Dios dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, si creemos en Jesucristo y creemos en la palabra de Dios, entonces debemos de obedecer lo que Él dice. Pero si creemos y no obedecemos, de nada nos sirve. De nada nos sirve, hermano. Es una fe muerta. ¿Verdad? Y el Señor no va a llevar al cielo a una persona que solamente haya creído en Dios, haya creído en Jesucristo, pero sin obedecerle. ¿Verdad? Y por ahí andan algunos que así hacen, pero o sea, pero están alejados de Dios, viven en el pecado, viven en muchas cosas de desobediencia a Dios y no quieren arrepentirse, hermano. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer del Señor con esas personas? Las va a meter simplemente en el paquete de las personas que están condenadas, simplemente, hermano. Con eso no nos engañemos. Miren lo que dice acá la palabra de Dios. El que cree en que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Pongamos atención a ese texto, ahí vamos a terminar. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está, hermano. O sea, si Jesucristo vino y Él es la luz, Dios envió la luz al mundo para alumbrar al ser humano, para que vea con sus ojos la verdad. Pero el ser humano no quiere ver esa luz. Entonces, ¿por qué no la quiere ver esa luz? Porque las obras de los hombres que no se arrepienten son malas. Así dice la palabra de Dios. Entonces, si tus obras son malas, lógicamente a ti te estorba la luz. No quieres que tus obras sean vistas por todos, ¿verdad? Y así sucede con toda persona que vive en el pecado, hermano. No quiere aceptar su pecado, se aleja, se oculta, trata de ocultarse. Pero delante de Dios nadie se puede ocultar, hermano. Dios te hace ver las cosas claramente tal como son. Así que si tú amas la luz, vas a venir a Jesucristo, vas a obedecer a Dios y vas a vivir de acuerdo a lo que Él te dice. Pero si tú amas más las tinieblas, entonces simplemente eres una persona que no está arrepentida. O sea, eres una persona que no quiere arrepentirse, no quieres dejar el pecado. No quieres dejar las obras de la carne, no quieres dejar aquel estilo de vida que no es del agrado de Dios. Es el agrado tuyo, pero no es el agrado de Dios. Entonces, en ese sentido, amados hermanos y amigos, ahí no puede hacer nada Jesucristo por ti, ¿verdad? Porque Jesucristo solamente entra y toma posesión de los corazones que quieren entregar su vida a Dios, nada más, ¿verdad? Y vamos a terminar con este versículo, ¿verdad? Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. O sea, si tú vives en el pecado, haciendo lo malo, en la rebeldía, en la desobediencia a Dios, desobediencia a tu familia, desobediencia a todas las leyes y los mandamientos de Dios,
entonces tú aborreces la luz, o sea, aborreces a Dios. Simplemente no quieres que Dios te haga ver la luz. ¿Por qué? Porque dice el texto así de esa manera. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ya vieron? O sea, ¿saben cómo es esto, hermano? Es como un amigo, ¿verdad? Imagínense dos amigos, ¿verdad? Que son grandes amigos. Pero uno de ellos es tan bondadoso, es tan bueno, que quiere que el otro amigo haga las cosas de una manera mejor. Y entonces le empieza a decir, pero mira, tú hiciste esto, pero mira, eso está mal, tú gritaste aquí, pero mira, hiciste esto otro mal. Entonces el otro amigo como que lo empieza a ver de una manera espesa, ¿verdad? O sea, como que ya lo empieza a ver de una manera no tan agradable. ¿Por qué? Porque el otro le está haciendo ver los errores. Y el ser humano generalmente, ¿verdad?, está inclinado hacia eso. O sea, cuando el ser humano está viviendo, hermano, en el pecado, y ahí vamos a terminar, que cuando alguien te hace ver la luz de la verdad, entonces eso choca contigo. ¿Por qué? Porque simplemente no quieres aceptar tus errores. No quieres dejar el pecado, no quieres dejar aquellas cosas que te gustan, pues. Entonces ahí, hermano y amigo, Dios no puede operar. Jesucristo no puede hacer nada por ti. Simplemente entonces tú no has creído en el Hijo de Dios y entonces te irás a condenación. Si mueres así, en esa situación, irás a condenación. Ah, hermano, pero yo ya me bauticé. Bueno, está bien que te haya bautizado, pero Dios quiere obediencia. Dios no quiere hipocresía. Dios no quiere que tú digas, yo creo en Dios, en Jesucristo, si no le obedeces. Si crees en Dios realmente y crees en Jesucristo, entonces obedece lo que Él dice. Juan 14:15, ahí vamos a terminar, dice la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así dice el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es todo. Si tú y yo queremos creer en el Hijo de Dios y dejar de que la luz, ¿verdad?, entre a nuestra vida, entonces debemos de dejarnos llevar por Jesucristo. Terminamos en el versículo 21, dice ahí, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, el que practica la verdad, el que no es hipócrita, dice la palabra de Dios, viene a la luz, o sea, viene a la verdad. Todas tus obras son claras, no hay nada que escondas, ¿verdad? Que puedas esconder. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, Dios es la luz, Dios es lo verdadero, es la verdad. Entonces, si tú amas a Dios y obedeces a Dios, todas tus obras son abiertas para todo. Y entonces Dios ve que en realidad te estás esforzando. ¿Por qué? Para obedecer lo que Él dice. En otras palabras, quieres vivir en la luz y estás viviendo en la luz. Y si ese es el caso tuyo, hermano, en este día, amigo, dale gloria a Dios. Si tú vives en la luz, entonces tus obras van a ser conocidas, gloria a Dios. Y entonces habrás obtenido ese regalo precioso que Dios ha dado a la humanidad. Y es que Jesucristo vino por ti y por mí, ¿verdad? Para que ahora no seamos condenados juntamente con el mundo, hermano. El mundo que no quiere creer en Dios, el mundo que no quiere creer en Jesucristo, el mundo que no obedece a Dios ni a Jesucristo. Que Dios te bendiga en esta hora, que Dios nos ayude a poder entender estas palabras de tal manera que Cristo habita en nuestros corazones. Bendiciones y saludos a todos, bendiciones.